profesor. Buenos días. Nuestro equipo va a hablar sobre lenguaje y comunicación. Esto es sobre el texto de la página 49 del libro proporcionado por usted. En el texto nos habla sobre Weiner. Él estimaba que la naturaleza misma de las ciencias sociales implicaba que en su desarrollo repercutía sobre el objeto de investigación. También hablaba un poco sobre la interdependencia del observador y del fenómeno observado. Esta era una noción familiar a la teoría científica contemporánea. Nos hablaba un poco igual sobre el sentido común que en la ciencia contemporánea ilustraba una situación universal, perdón. Sin embargo, él consideraba despreciable dicha interdependencia en los dominios abiertos a las investigaciones matemáticas más avanzadas. Por ejemplo, la astrofísica, que tenía un objeto demasiado vasto para que la influencia del observador pueda hacerse sentir en él. En cuanto a la física atómica, los objetos que estudia son ciertamente muy pequeños, pero como son también muy numerosos, únicamente podemos aprender valores estadísticos o medidas donde la influencia del observador se encuentra. Esta también podía ser anulada. Esta influencia es sensible, en cambio, y a diferencia de las ciencias sociales, las modificaciones que entrañan son del mismo orden de magnitud que los fenómenos estudiados. En segundo lugar, Wheeler nota que los fenómenos que integran el sentido propio de las investigaciones sociológicas y antropológicas se definen en funciones de nuestro propio interés. Se refiere a la vida, la educación, la carrera y la muerte de individuos semejantes a nosotros. En consecuencia, las series estadísticas de las que se dispone para estudiar un fenómeno cualquiera resultan siempre demasiado cortas para servir como base de una ilusión legítima. Wiener concluye con los análisis matemáticos aplicado a las ciencias sociales solo puede proporcionar resultados poco interesantes para el especialista, comparable a los que aportaría el análisis estadístico de un gas a un ser que aproximadamente se controla en la magnitud de una molécula. El lenguaje es un fenómeno social. Entre los fenómenos sociales es el que presenta en forma más clara los dos caracteres fundamentales que permiten un estudio científico. Casi todas las conductas lingüísticas se sitúan en el nivel de pensamiento inconsciente. En la lingüística estructural se encuentran las condiciones planteadas por Wigner para el estudio matemático. En el dominio de las ciencias sociales, las objeciones de Wigner pierden una buena parte del peso. El lenguaje es un fenómeno social y hay dos caracteres fundamentales que permiten un estudio científico. En el primer lugar, casi todas las conductas lingüísticas se sitúan en el pensamiento inconsciente. Esta formulación emerge únicamente en el plano del pensamiento científico, mientras que la lengua vive y se desarrolla como una elaboración colectiva. El lenguaje ha aparecido muy pronto en el desarrollo de la humanidad. En este caso, la lingüística se puede entonces afirmar que es una influencia del observador sobre el objeto y la observación es despreciable. El lenguaje es un fenómeno social que constituye un objeto independiente del observador y para él se poseen largas estadísticas. Numerosos problemas lingüísticos pertenecen al dominio de las modernas computadoras, ya que obtendría así una especie de tabla periódica de las estructuras lingüísticas comparables de la química. Wiener ha formulado problemas lingüísticos que pertenecen al dominio de las computadoras. Al conocer las reglas de agrupamiento de consonantes y vocales de una lengua para una computadora sería más fácil de componer combinaciones existentes en el vocabulario y otras combinaciones compatibles que se ocupan de los sistemas de control y de comunicación en las personas y las máquinas, estudiando y aprovechando todos sus aspectos y mecanismos comunes. El estructuralismo
influyó en la obra de pensadores de la talla de Roland Barthes, Jacques Lacan, Jacques Derrida y Michel Foucault. Ellos usaron la lingüística como una neurótica en donde se modelaban los parámetros de las estructuras sociales, así como una fórmula para entender los sistemas de intercambio y comunicación. Así para Barthes, los comportamientos sociales son signos. Un ejemplo de sus análisis es el texto tomado de su libro Mitologías, en el que habla del mito como sistema semiológico. Se reproduce a continuación un fragmento de este texto porque se considera una interpretación sintética de los elementos saussureanos, útil para entender la concepción estructuralista que ha impregnado buena parte de los análisis sociológicos actuales. Les agradecemos por llegar hasta el final del video.